Muy buenos días para todos. Es un gusto tenerlos presentes en este foro o en este webinar, Caminando hacia un futuro sostenible, tecnología Tier 4 Final y Stay Final. De Comansu Colombia, estamos muy comprometidos con esta tecnología y apoyando a todos nuestros clientes para que conozcan mucho de todo lo que nos vamos a enfrentar, ya que es una realidad que comenzó desde agosto, desde el presente año. Mi nombre es William Orozco, soy actualmente jefe de soporte al producto de Komatsu Colombia, tanto para máquinas de construcción como para todas las marcas aliadas, y seré la persona que estaré compartiendo con ustedes en este espacio. Arranquemos un poco, o empecemos, digámoslo así, de dónde nace todo esto. Desde el Ministerio de Ambiente y Transporte, sacó una resolución 0762 del 2022, el cual dice que los límites máximos permisibles para fuentes móviles terrestres de uso fuera de carretera con motor encendido por compresión debe ser reducido a partir de agosto del 2024. Pero básicamente, ¿cuáles son esos límites o cuáles son esos contaminantes que al final se quiere reducir y que afecta al medio ambiente? Bueno, hay dos estándares europeos y estadounidense o americano. El estándar es europeo, que son regulados por la Euro, ¿ya? Y son el carbono, los hidrocarburos, el dióxido de nitrógeno, hidrocarburos más dióxido de nitrógeno y el material particulado. En los estándares americanos, también el carbono, hidrocarburos no metanos, dióxido de nitrógeno, hidrocarburos no metanos, dióxido de nitrógeno y material particulado. Hay que tener en cuenta que esta ley, esta resolución, hace énfasis por potencia de máquinas, como podrán ver aquí, entre 19 y 37, 37 y 56, 56 y 75, 75, 130, 135, 60. Asimismo, va a ser la reducción de estos contaminantes. ¿Cuáles contaminantes nos vamos a enfocar? Y esta tecnología en las máquinas de tipo fuera de carretera, en estos dos particularmente, en los materiales particulados, los hidrocarburos y en el NOx. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque dependiendo a la máquina, el motor que tenga instalado, así sea la potencia, asimismo va a ser la reducción que exige esta normatividad. Entonces, no es bien decir que esta norma queremos reducir el 90-95%, porque hay que tener en cuenta las potencias de motores. ¿Ya? Entonces va de 19 a 560 kilowatts o 25 a 750 HP. Equipos que estén por fuera de ese rango de potencia no tendrán ningún problema trabajar con la tecnología anterior. Solamente hay que tener claridad que hacen énfasis entre 19 y 560 kilowatts y que la legislación o la resolución tampoco dice que tiene que ser Tier 4 Final o State 5, que ya lo vamos a hablar más adelante. Solamente dice, necesitamos que las máquinas cumplan con estos límites, pero hay que tener en cuenta que para alcanzar esos límites que exige esta resolución, la tecnología que existe hoy a nivel mundial se conoce que el post-tratamiento, que es Tier 4 Final, que lo regula la EPA, la entidad en Estados Unidos, o State 5, que lo regula la Euro o la entidad en Europa. El 18 de julio, el Ministerio de Ambiente, como lo mencionamos, saca esta resolución, pero esta se hace, una vez se haga visible en el diario oficial que se colocó el 8 de agosto, ahí se tuvo 24 meses a partir de esa fecha. La resolución es del 18 de julio, pero apenas hasta el 8 de agosto, cuando fue publicada en el diario oficial, ahí es donde tuvimos 24 meses para comenzar con esta resolución. Y ya comenzó a regir a partir del 8 de agosto del 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que todo equipo que ingresara al país después del 8 de agosto del 2024 teníamos que contar con las regulaciones o del, de la ANLA, que ya lo vamos a ver más adelante, que cumpliera con lo que
ellos mencionan en la resolución que dijimos, el carbono, los hidrocarburos, el NOx, etc. A partir de la entrada en vigencia de la resolución 0762, todos los equipos que ingresen al país deben contar con un certificado que se conoce como el CEPD. Y básicamente, ¿qué es el CPD? Es un certificado de emisiones por prueba dinámica. Y este tiene que ser aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la ANLA. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora toda máquina que ingrese al país, tenemos que tener un certificado o este tiene que ser ¿qué? Emitido por la ANLA. Entonces, es un proceso que va a ser un poco más complejo o más lento que como se venía anteriormente haciendo. Anteriormente tengamos en cuenta que se exportaban las máquinas, se hacía el proceso de nacionalización y no había ningún problema. Ahora no. Ahora hay ciertos pasos que hay que hacer para radicar la solicitud de los modelos de máquinas que vayamos ingresando al país. Entonces, como podemos ver acá, son 5 pasos, 5 escalones, nosotros lo llamamos, y hay un primer paso que es el registro de usuario. Un registro de usuario que lo hacemos de parte acá de nosotros como representante de la marca de Komatsu. Luego se hace un registro de firma, un representante legal tanto de Komatsu Colombia como de la fábrica. Aquí nosotros tenemos estos 2 escalones. Entonces, ya Komatsu Colombia realizó el registro de usuario y registro de firma. Ahora el proceso que estamos es radicando solicitudes. ¿Qué es la radicación de solicitudes? La radicación de solicitudes es básicamente que los modelos de equipo que nosotros vayamos a traer al mercado colombiano, tenemos que registrarlo ante la ANDE. Y este proceso puede durar entre 45 y 60 días. ¿Por qué decimos esto? Porque no garantiza que al día 59 la ANLA no diga faltó un certificado y no te lo puedo, no tienes el CPD aprobado para que esta máquina entre al país. Entonces, es un proceso que ya estamos trabajando con el fin de que el momento que lleguen las máquinas, no tener ese contratiempo. Hay que tener en cuenta que nosotros, como representantes de la marca, una vez que ingresen, vamos a hacer radicaciones de solicitudes por modelo de equipo. ¿Cómo así? Nosotros vamos a hacer por flota WA380 y un 8, poniendo un ejemplo, que es un cargador o una PC200 y un 11, una vez que este esté aprobado, todos los modelos de equipos, igual de ese modelo que ingrese al país, no tendrá que hacer todo este proceso de certificación. Entonces lo vamos a hacer ¿qué? Por familias de equipo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente. ¿Qué sucede y dónde está el problema de pronto para las personas que traen máquinas por su propia cuenta o compran máquinas en subasta en el exterior, que van a tener que hacer este mismo proceso? Y el certificado de emisiones no lo podemos emitir nosotros, sino donde compran la máquina tienen que emitir ese certificado y ellos hacen todo este proceso con la ANLA. Entonces va a ser un proceso bastante tedioso porque a las personas que lo hagan, digámoslo así, van a tener que hacer la radicación de solicitud y certificar por cada máquina que ingrese al país. Ya, si ingresaron 2 PC200, tienen que hacerlo por cada equipo, no como nosotros que lo vamos a hacer por flota de equipo y no tendríamos que estar realizando esa certificación cada vez que ingresemos una máquina. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a certificar, vamos a hacer por modelo de equipo, pero digámoslo así, tengamos una PC200 y un 11 que con Maxu Colombia ya esté aprobado esa máquina acá. Y si alguien quiere traer una máquina de ese modelo de equipo, no lo puede hacer con nosotros, sino otra vez le toca hacer ese mismo proceso. Entonces, va a ser un proceso bastante lento y un poco más complejo de cómo se realizaba antes. Entonces, si ven, son 5 pasos hasta que la ANLA nos apruebe y diga tu modelo de máquina ya se encuentra aprobado para que ingrese al país sin ningún problema. Y esto puede durar entre 45 y 60 días. Entonces, es un proceso que hay que hacerlo con tiempo y por eso desde Komatsu Colombia nos estamos preparando desde ahora para ir haciendo todas estas radicaciones de solicitudes para cuando comiencen a llegar los modelos de equipos que vamos a tener en el mercado, no perdamos mucho tiempo, ingresen al mercado lo más pronto posible. Ahora sí, hablemos un poquito
¿qué son los estándares Tier 4 Final o Stage 5 que tanto escuchamos? Primero, los estándares o las normas Tier 4 Final y Stage 5 son estándares de emisiones que regulan la cantidad máxima de contaminantes. ¿Pero qué contaminante? El material particulado. ¿Cuál es ese material particulado? Es ese hollín negro que vemos nosotros en el día a día, en las calles, en los carros, cuando está emitiendo, o cuando nosotros tenemos alguna máquina y aceleramos el equipo bruscamente y sale ese humo negro, ese es el hollín negro. El hollín son esos hidrocarburos que no se queman. Un proceso de la combustión es un fenómeno que no se puede eliminar, se puede mitigar, pero no se puede eliminar producto de la combustión. Entonces, ese material particulado, hollín negro, es combustible que no se logra combustionar con presencia de aceite. Y los óxidos de nitrógeno es un contaminante que se produce en todo proceso de la combustión. También es un proceso que se produce en los procesos de combustión y que también es nocivo para la salud y para el medio ambiente. Es el que no podemos ver, pero nos causa ¿qué? Cáncer de pulmones, eh, problemas en la piel, etc. Entonces, estas normas son cruciales para reducir las contaminaciones. Entonces, hay dos normas. Una que es regida por la Euro y se conoce en equipos fuera de carretera como Stage 5. Muchos equipos de carretera se conoce como Euro 4, Euro 5, pero los equipos fuera de carretera se denominó Stage 5, que es el máximo nivel por la Euro. Y en la norma o la EPA, que es la americana, se conoce como Tier 4 Final. Entonces, Tier 4 Final y Stage 5 son homólogos. Uno es regido por la norma americana y uno es regido por la norma europea. ¿Ya? Nuestros equipos pueden venir va a cumplir tanto con Stage 5 como Tier 4 Final. Porque si se acuerdan cuando vimos en el principio de esta conversación, vimos las tablas que puso el medio ambiente. Dijo, si es para la norma americana, necesitamos que los contaminantes cumplan con estos valores. Y si es para la norma europea, necesitamos que se cumplan estos valores. Un poquito para entender cómo ha sido o ha ido evolucionando esta tecnología en el tiempo. En el 96 al 99 había una tecnología Tier 1 y si pueden ver aquí estas barritas, va por potencia de motor. Entre 50 y 100 HP es la azul, entre 100 y 175 HP es la verde y la naranja entre 175 y 750 HP. Pero miren cómo era, aquí tenemos en este eje el material particulado o SOG y aquí tenemos el NOx. Entonces, si podemos ver cómo era en el Tier 1, dependiendo de la potencia del motor, la cantidad de gramos por kilowatt hora que estos motores producían esos contaminantes. Después fue evolucionando en Tier 2, fue reduciendo. En Tier 3, que es la tecnología que se conoce, que teníamos muchas máquinas hoy día son Tier 3, y pasamos a Tier 4 Interim. ¿Qué sucede con Tier 4 Interim y después Tier 4 final? En Tier 4 Interim fue previo al Tier 4 final porque al final del ejercicio, ¿qué se quiere reducir con esta norma? Material particulado y no. Pero aquí hay un desafío grande que tuvieron las grandes empresas porque el material particulado se elimina o se disminuye subiéndole la temperatura a la combustión. Acá, y el NOx se disminuye o se reduce bajándole la temperatura a la combustión. Entonces, si subimos la temperatura a la combustión, reducimos el material particulado, pero el NOx se nos dispara. Y si le bajamos la temperatura a la combustión, reducimos el NOx, pero el material particulado se nos dispara. Entonces, era una balanza, decíamos, con quién vamos primero. Entonces, con Tier 4 Interim se enfocaron en la reducción de material particulado. Una vez ya tenían eso controlado, ahí sí se pasó al último nivel que ya se iba a reducir tanto material particulado como los dióxidos de nitrógeno. Entonces, fueron dos etapas. Primero se enfocaron en uno y después se enfocaron en el otro. Este es el que nos interesa hoy día, que es el Tier 4 Final. Entonces, ¿por qué acá lo subrayamos? Porque si ustedes pueden ver, esto viene del 2012 al 2015. Comenzó esta normatividad o esta tecnología, ya estaba en el mercado. ¿En cuál es mercado? En el mercado americano, en el mercado europeo, más que todo. Y ya, digámoslo así, Komatsu
tiene mucha experiencia con toda esta tecnología porque hay muchos países que ya vienen trabajando con esta tecnología. Entonces, es una tecnología nueva para el mercado colombiano, pero ya es un poco antigua para otros territorios. Nosotros en el mercado latinoamericano somos el segundo país que entramos con esta normatividad. El primero fue Chile, que también está ingresando, y comenzó en octubre del año pasado. Nosotros somos el segundo país, pero ya el mercado europeo o americano, ya esta tecnología viene trabajando del 2012 al 2015. Y como pueden ver, aquí ya prácticamente el material particulado y el NOx se reducen casi que a cero. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, la evolución que ha tenido esta tecnología a la que hoy día exige el, el medio ambiente, esta resolución que tenemos que cumplir con ciertos niveles de material particulado y no. Entonces, hemos visto cómo se ha ido reduciendo esos contaminantes. Primero hay que entender qué son los estándares de control de emisiones o los óxidos de nitrógeno. Si podemos ver aquí esta gráfica, los no es ese gas, ese humo, ese que no vemos que salen ¿qué? Por los mofles, ya sea de un carro, de algún equipo, y se refiere a la combinación de ambas sustancias. Se trata de una sustancia de color amarillento que se forma en los procesos de combustión. ¿Ya? Si podemos ver aquí esta gráfica, aquí vemos una cámara de combustión y como decíamos, si subimos la temperatura, el material particulado lo eliminamos. Pero si subimos la temperatura, se nos dispara el dióxido de nitrógeno. Y si bajamos la temperatura, reducimos el NOx, pero el material particulado se nos dispara. Entonces fue un desafío grande y por eso se comenzó con el material particulado disminuyéndolo con Tier 4 Interim y una vez que se tuviera controlado se pasó a Tier 4 Final que ya unificara los dos. Reducción de material particulado y reducción de los óxidos de nitrógeno. Aquí podemos ver una tabla de los equipos Komatsu y lo pusimos por potencia de motor. ¿Cuáles son esos principales beneficios medioambientales de esta tecnología? Bueno, reducción del NOx, reducción del material particulado y reducción de esos hidrocarburos sin combustionar a la atmósfera. Muchas veces ese combustible que no se combustionaba en las cámaras, a veces hasta uno lo percibía en el olor, o sea, cuando había mucho combustible, porque no era capaz de combustionarse en la cámara o quemarse, digamos de esa manera, y comenzaba a contaminar el medio ambiente. Entonces, si podemos ver en esta gráfica, lo pusimos por potencia en motor. Nuestros equipos que traigan los motores de 75 o 100 HP o 56-75 kilowatts, dependiendo en la unidad que queramos, así mismo va a ser la reducción. Si podemos ver el Tier 3, el NOx, el óxido de nitrógeno era de 4.7 gramos por kilowatt hora. Hoy día, con la tecnología Tier 4, ya llegó a 0 gramos por kilowatt hora. Entonces, si pueden ver la diferencia que tiene el NOx de 4.7 a 0.4, casi un 93% se está reduciendo. Prácticamente se está eliminando este NOx. Material particulado de 0.3 a 0.02. Entonces, si pueden ver, la potencia de motor influye en la reducción de las emisiones tanto de NOx y material particulado. Pero esta reduce si hacemos un análisis entre diferentes potencias de motor, se va a reducir en un más de un 90%. Aquí en motores de 100 a 175 HP, en Tier 3 hoy día es 4.0 gramos por sobre kilowatt hora. Con esta tecnología se va a reducir un 0.4, o sea, la diferencia es de un 90%. Aquí en esta potencia de motor cambió un 93%, pero si lo vemos todo, va a ser de un 90% hacia arriba. Entonces, la reducción es bastante significativa, pero esta va por potencia de motor, ¿no? Hablemos un poquito de la arquitectura para saber cómo ha sido la evolución de esta tecnología. Primero, hoy día los equipos que se conocen tenemos un motor diésel con 6 cilindros. Lo que hace escape que está moviendo el compresor y el compresor está primero por un eje, un impeller aquí, ingresa más aire, lo enfría y lo devuelve al motor. Y lo que hace escape están saliendo, pasa por un silenciador, por el muffler que conocemos y salen a la atmósfera. Esta es la tecnología Tier 3 que se conoce hoy día, que se tiene en los equipos.
Con Tier 4 Interim, primero hicieron la fase ¿qué? De la reducción del material particulado. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, primero ya le fueron colocando ciertos componentes adicionales para comenzar a hacer esta reducción. Ya todas las máquinas que ven que cuando salieron Tier 4 Interim, ya se le colocaron válvulas EGR que vamos a hablar un poquito más adelante. Adicionalmente vamos a tener que un turbo de geometría variable. ¿Qué es este turbo de geometría variable? No es más que, hagamos una analogía con una bomba de pistones o algo, va a ser proporcional a lo que requiera la máquina. ¿Cómo así? Hoy día, si aceleramos el motor diésel, el turbo va a ser movido dependiendo a las RPM que tenga el motor. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Hoy día prendemos una máquina y si aceleramos a fondo rápidamente, vemos que sale humo negro enseguida por el escape, pero al final del ejercicio, ¿por qué hace esto? Porque la mezcla estequiométrica entre combustible y aire no es la mejor, porque va a haber que más combustible que aire en ese momento. Con esta tecnología de turbo y geometría variable, el turbo se va a ajustar dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, si prendemos el equipo y aceleramos a fondo, él va a entregar la cantidad de aire suficiente para que el combustible sea, el aire y combustible, la relación estequiométrica sea lo más perfecta posible. Entonces, aquí encontramos el primer componente que se suma a esta tecnología, un turbo de geometría variable. Segundo, cuando los gases salen hacia el escape, aquí nos encontramos con el muffler, aquí no vamos a encontrar a alguien que hace la función de este silenciador, pero va a tener dos componentes, dos catalizadores. Esto se conoce como DPF o KDPF por sus siglas en inglés, que es un filtro de partículas diésel. Y dentro de este conjunto, esta assembly, nos vamos a encontrar con dos filtros catalizadores. Uno, que es el DOC, que es el catalizador de oxidación de flujo continuo, y otro, que es el filtro de partículas. Entonces, es un proceso que pasa el material particulado y una vez que pase por todos estos dos filtros, que lo vamos a ver un poquito más adelante, se van a retener hasta más del 90% de las partículas para que después se vayan a la atmósfera. Esto pasaba con Intel, pero ya con el Final, que es la tecnología de reduciendo el material particulado, es el mismo proceso, pero se le incluyó otro componente. ¿Cuál es este componente? El SCR o la reducción catalítica selectiva. Es donde viene todo el proceso del NOS a eliminar el NOS. Entonces aquí eliminamos material particulado y ahora vamos a eliminar tanto material particulado como NOS. Pero ¿cómo hacemos esto? Entra otro componente o otro lubricante, se conoce como el DEF o el AdBlue, que al finalmente muy, en términos coloquiales en el mercado es la urea. Y ese DEF o AdBlue, cuando se expone al calor de los gases de escape, se convierte ¿qué? En amoníaco. Ese amoníaco con ese NOS más la temperatura de los gases de escape que estén sobre 180 grados y pase por un catalizador, al final lo va a descomponer y lo va a convertir en nitrógeno, vapores de agua. También lo vamos a un poquito más adelante. Entonces, al final del ejercicio, cuando salen los gases al medio ambiente, vamos a reducir el material particulado con esta tecnología y el óxido de nitrógeno lo vamos a reducir con la tecnología, con una solución de Blue que tiene básicamente compuestos de urea y aguas desionizadas. Esta tecnología incluye ciertos componentes para alcanzar a reducir todas esas emisiones que hemos estado hablando. Vamos a tener un KDPF, que es un filtro de partículas, donde está que los dos filtros, KDOC y ACSF, donde reduce el material particulado. Esta reducción catalítica selectiva es donde vamos a comenzar a reducir el NOS. Vamos a tener un turbo geometría variable. Vamos a tener válvula EGR en todos los modelos de equipo con esta tecnología. Adicionalmente, vamos a tener un KCCB, que es un componente que los gases del cárter, hoy día, o el breeder, cuando salen los gases del cárter hacia la atmósfera, no pueden salir. Aquí tenemos que eliminar todo eso. Y los gases del cárter que van a salir a la atmósfera, ahora es pasado por un filtro, decanta todo el aceite y ese mismo gas es vuelto, se coloca nuevamente al turbo para hacer el proceso. O sea que
ya no existen gases del cárter como veíamos en nuestros equipos que estaban saliendo gases del cárter y a veces con presencia de aceite. Hay una cámara de combustión rediseñada, un sistema de inyección común riel. Este sistema de inyección común riel es un sistema modificado a lo que teníamos en Tier 3. La presión de común riel, para tenernos una idea en ciertos equipos, llegaba hasta 1600 bar o 160 megapascal. Hoy día con esta tecnología en los equipos vamos a tener hasta 1800 bar hasta 2000 bar. Casi de 28.000 a 30.000 PSI se subió esa presión de inyección en los motores, en estos motores con esta tecnología. Esto te ayuda a reducir o a disminuir el consumo de combustible. Y vamos a tener un sistema armonizado de motor y máquina electrónico. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Se incluyeron una cantidad de sensores y todas las máquinas van a venir con un monitor que nos va a ayudar a facilitar tanto a la operación como al mantenimiento o a detectar fallas cuando presenten estos equipos. La tecnología de motores Tier 4, bueno, incluye el turbo de geometría variable. Aquí salen los gases. Aquí tenemos un ring que está aquí, que se desplaza y va a ser comandado por quién? Por un solenoide electrohidráulicamente, va a tener un sensor de velocidad y los gases escape, lo que vamos a hacer es cerrar o abrir este paso para que la turbina que está acá gire más rápido y gire más lenta. Y pues aquí tenemos el impeller, se va a entregar más o menos aire, entonces va a ser un turbo electrohidráulicamente controlado, dependiendo que las condiciones de la aceleración, de lo que requiere el operador, si está acelerado, si está con carga, bueno, etc. Y vamos a tener un filtro de partículas, el componente que hablamos, el KDPF, que es todo este filtro, y que está compuesto por un filtro de oxidación, donde aquí entran los gases de escape del turbo, pasa por un filtro de oxidación y luego pasa por un filtro que retiene todo el material particulado y al final eh, se combustiona y se quedan las cenizas en este último tramo y solamente pasan gases al siguiente paso, que es el SCR, que es donde se reduce el humo. Otra de las tecnologías, incluye otra de los componentes de esta tecnología son los sistemas de presión de común riel. ¿Ya? Es un sistema que conocemos hoy día, pero ha sido mejorado. ¿Ya? Tenemos una bomba de inyección de común riel controlada por un controlador, tenemos una carrilera común y tenemos el set de inyectores. Pero esta presión de común riel ya supera los 1800 bar, 2000 bar. Sí, anteriormente estaba entre 1250, 1400 lo que tenemos la tecnología Tier 3, entonces ya se le colocó mucha presión, más presión para que sea menos el consumo de combustible y ayude también con el nivel de arrastre. Y a todos los equipos se le colocan válvulas EGR. ¿Qué es la válvula EGR? Como la bien conocemos, una válvula de recirculación de gas escape, pero que básicamente, ¿cuál es la funcionalidad de esta válvula? No es más que toma una porción de los gases de escape, los enfría y después los mezcla con el aire limpio que viene de la atmósfera, del ambiente. Pero ¿para qué se hace esta unión, digámoslo así? No es más básicamente que para reducir las propiedades que tiene el aire limpio. Tengamos en cuenta que el aire limpio, los aires que respiramos, 78% es nitrógeno, 21% es oxígeno y 1% son otros. Entonces, cuando ese aire, digámoslo así, ya quemado y contaminado con algunos materiales particulados, se une con el aire limpio, comienza a quitarle las propiedades al aire limpio, a reducirle el oxígeno que él tiene. Cuando entra a la cámara de combustión, la temperatura, cuando es el proceso de combustión, la temperatura se va a reducir. Como lo hablábamos anteriormente, si yo reduzco la temperatura en el proceso de combustión, voy a comenzar a reducir los niveles de NOx. Entonces, con el sistema de tratamiento lo vamos a eliminar, pero ya desde mucho antes se venían trabajando con esta tecnología. En algunos equipos grandes se traían válvulas EGR, pero hoy día todas las maquinarias van a venir con sistema EGR, pero es básicamente eso. Ciertas porciones del gas escape los mezclan con el aire limpio, le bajan las propiedades y en el proceso de combustión reducen la temperatura y si le bajamos la temperatura a la combustión, vamos a bajar también el NOx.
Este es el filtro KCCB, que básicamente los gases del cárter que salían anteriormente y iban a la atmósfera van a ser pasados por este filtro. Se filtra todo el aceite, se devuelve al cárter el aceite y los gases se ingresan nuevamente al turbo para que no haya gases saliendo de la atmósfera. El sistema de inyección de AdBlue o DEF, que es su nombre, AdBlue es el nombre como se conoce en Europa y el DEF es el nombre de Diesel Exhaust Fluid que se conoce en el mercado americano. Aquí en Colombia se conoce la URIA, pero queremos mostrarle que al fin esto no es urea pura, porque este compuesto AdBlue es de 32.5% de urea y 67.5% de agua desionizada. Entonces el AdBlue es una parte urea y una parte agua desionizada. Vamos a tener otro tanque adicional con una bomba que al final vamos a inyectar ese AdBlue o ese de hacerlo reaccionar con el calor de los gases escape y hacer un proceso de desnitrificación que nos va a ayudar a reducir las emisiones de NOx. ¿Cuánto va a ser el porcentaje o el consumo en relación al diésel? Va a ser entre un 2 a un 2.5% en relación con el diésel. Si nos consumimos 100 galones de diésel, nos estamos consumiendo en promedio entre 2 a 2.5 galones de urea. ¿Ya? Entonces, por 2 tanqueadas que se realice del diésel, se tiene que realizar una tanqueada del el tanque de D o AdBlue. Aproximadamente tiene 60, 70 litros, dependiendo al modelo de máquina. Volviendo acá un poquito al KDPF, aquí tenemos un video un poquito interactivo. Los gases de escape anteriormente salían, pasaban por un muffler y se iban al ambiente. En el KDPF, donde vamos a reducir el material particulado, nos vamos a encontrar con un primer filtro de flujo continuo que se conoce como el DOC o un catalizador. Y básicamente, ¿qué hace este catalizador? Él oxida, digámoslo así, oxida el hollín y lo hace, digamos así, lo quema sin combustionar. ¿Ya? Entonces, él va pasando por aquí, hace un proceso y luego aquí hay un filtro donde se retienen todas esas partículas, que al final las vuelve ¿qué? Ceniza. Ceniza es algo inorgánico que al final eso es lo que vamos a atrapar y después de ciertas horas hay que hacerle una limpieza a este filtro. Una vez que ya salga solamente gas por esta parte, viene en la segunda sesión, viene el proceso de ¿qué? De la inyección de AdBlue. Entonces, el primer paso es el filtro KDPF y es donde se retiene el material particulado. Aquí, para entender un poquito cómo lo hacen. Primero, el hollín que pasaba, aquí estamos entrando los gases de escape, entran por un catalizador que se conoce como DOC o KDOC, y es donde las partículas, como el flujo continuo, aquí va el gas de escape y las partículas al pasar por ese catalizador que está hecho de una cerámica, paladio, platino y rodio, cuando él pasa por esto, crea una oxidación y comienza a atrapar todo ese hollín. Después, el segundo paso, vamos a tener un filtro que son de células de células ciegas o celdas ciegas. Vienen los gases de escape por acá y esto es poroso. Los gases de escape pueden atravesar esto y fluyen, pero todo el material contaminante se va quedando atrapado en estas paredes. Aquí este es el filtro que se va saturando, pero si solamente fuera un filtro, esto no durará mucho tiempo y se saturará rápidamente. Entonces, entra en un proceso que se conoce como regeneración pasiva, activa y estacionaria, y por servicio. Es básicamente una regeneración. Una regeneración, digámoslo, pasiva, es cuando los gases de escape están pasando a mayor de 200, 250 grados centígrados y comienzan esos gases a reaccionar con estos catalizadores. Comienzan a combustionar o a quemarse sin necesidad de una combustión, a oxidarse y comienzan a atraparse toda esta partícula. La activa, que también la está haciendo la máquina cuando unos sensores de presión diferencial que están sensando cómo es el estado de este filtro, comienzan a inyectar combustible al sistema. Depende del modelo de máquina o la potencia del motor, hay dos sistemas.
Cuando los gases de escape ya van a salir a la atmósfera en la misma cámara de combustión, se inyecta combustible, la computadora inyecta combustible para que todo ese combustible venga, el combustible, esos gases de temperatura comiencen a incinerarse o a subir la temperatura. Cuando hablamos al comienzo, si yo le subo la temperatura a la combustión, vamos a comenzar a disminuir el material particular. Entonces, vamos a comenzar a combustionar, a quemar todo ese hollín y al final del ejercicio lo que vamos a, ¿qué? A convertirlo en ceniza. En ceniza sí es compuesto químico inorgánico que por más que queramos eh, hacer, no vamos a poder eliminarlo. Entonces, al final, lo que vamos a tener en estas paredes es la ceniza. Entonces, se va haciendo un proceso de inyección de combustible, ya sea en la cámara o en cierta familia de motores vamos a tener un séptimo inyector en esta parte que comienza a inyectar combustible controlado para subir la temperatura casi hasta 700 grados centígrados con el fin de que de eliminar ese hollín o esos hidrocarburos que se van quedando retenidos aquí. Y al final solamente vamos a contar con cenizas en esta parte. La idea es que este filtro, después que se haga un buen mantenimiento, se controle el proceso de regeneraciones, tenga una vida, digamos así, un primer limpieza a las 4.500 horas, lo que exige la EPA o la Euro, dice que un filtro con un buen control a las 4.500 horas se realiza un desmonte de este sistema, se lleva a un laboratorio, un proveedor y comienza a hacer una cierta limpieza con ciertos procesos para eliminar toda la ceniza y después vuelva y se coloque nuevamente en la máquina. Entonces es muy importante el proceso de regeneración. Regeneración, ya sabemos que es cuando la máquina activa, está operando, el operador está operando la máquina y la máquina está detectando que se está acumulando mucho hollín o ceniza, comienza a inyectar combustible para comenzar a subir la temperatura aquí y, y eliminando que se sature. Entonces, si el operador pospone ese tema, si no tenemos las buenas prácticas, este filtro que vemos aquí va a comenzar a saturarse prematuramente y comienzan los problemas por aquí. Ya cuando retengamos todo ese material particulado, lo que se escapa anterior en el Inter y va para la atmósfera, pero en el Tier 4 Final ya va a pasar por un tubo mezclador. Aquí está otro componente. Y aquí está el inyector de AdBlue. ¿Y qué sucede? Cuando ese AdBlue o la solución de urea que tiene este AdBlue entra en contacto con el calor de los gases de escape, se descompone en amoníaco. Entonces, una vez se inyecta y ese calor ya se volvió amoníaco, va el NOx, el amoníaco y los gases de alta temperatura y van a entrar a un catalizador. ¿Cuál es el catalizador? Este que se encuentra acá. Va a encontrar dos catalizadores más. Aguas arriba o primario y secundario y un catalizador de amoníaco. Entonces, ya como ya se descompuso ese dejo AdBlue, ya está en amoníaco, cuando reaccione el AdBlue, el amoníaco cuando reaccione con los gases de escape, con el calor de los gases de escape, el NOx con este catalizador lo va a descomponer y lo va a volver en agua y nitrógeno. Entonces va a tener dos procesos de desnitrificación que se conoce, todo este proceso. Al final del ejercicio vamos a tener, o de todo este assembly, vamos a tener un catalizador de oxidación de amoníaco. Como sabemos que una vez que el AdBlue o el DEF hace reacción con el calor de los gases de escape, se vuelve amoníaco, entonces tampoco podemos liberar amoníaco al medio ambiente. Se coloca un catalizador de oxidación de amoníaco para retener todo, oxidar las partículas de amoníaco y al final lo que salga al ambiente sea H2O, agua o vapores de agua y nitrógeno inocuo. ¿Qué quiere decir inocuo? Que no es perjudicial ni para la salud ni para el medio ambiente. Entonces, si podemos ver, es un proceso que primero se descompone esa blue, se vuelve en amoníaco, el AdBlue o el DEF o la urea que se conoce. Una de las formas más fáciles para transportar amoníaco es en esa composición, o sea, convertido, digámoslo, en ese líquido y una vez que lo reaccionen con esos calor de los gases de escape, lo van a descomponer en amoníaco y después hace todo este proceso que se conoce como desnitrificación. Entonces son dos procesos, KDPF y el sistema del catalizador para eliminar el NOx.
vamos a tener en nuestras máquinas el monitor que nos va a decir cuándo la máquina requiera la regeneración. Cuando está haciendo una regeneración automática que lo hace la máquina, le va a aparecer un logo al operador y le va a decir que se está realizando. Y también cuando es necesario realizar una activa manual, que lo hace el técnico, el operador, con el fin de disminuir la acumulación de hollín que se presenta en el equipo. Un poquito de ilusiones. El sistema AdBlue o de cuando tengo una falla en la EPA o en la Euro, se ordena que se haga un nivel de inducción, un nivel de motivación. ¿Qué quiere decir esto? Que obligue al operador, al propietario, que cuando tenga un problema con con la calidad del AdBlue o la urea, tenga un problema con el nivel o un problema con alguno de sus sistemas, comience a reducir la potencia. Entonces, hay dos advertencias. Si tienen, por ejemplo, si tienen menos del 10%, vamos a tener una advertencia, pero no va a suceder nada. Si tiene 5% de DEF, va a comenzar a escuchar la alarma en la cabina. Pero si ya baja de un 2.5 hasta un 0%, va a comenzar a reducir la potencia entre un 25 o un 50 y a colocar la baja en vacío. Hay que tener en cuenta que por regulación, por norma, el pitido, la bocina no se puede cancelar y va a tener ese pito constante dentro de la cabina y adicionalmente la máquina está protegida, pero es algo que está regulado por la EPA y por la Euro para garantizar o motivar o incentivar al operador y al propietario que siempre se tenga Blue y DEF. ¿Por qué hacen esto? Porque claro, si no se tuviera hoy día, si no hay combustible en la máquina, se apaga y no trabaja, pero si se reduce el nivel de Blue o DEF o no tiene, lógico que los niveles de NOx no van a ser disminuidos y no vamos a cumplir con la normativa. Entonces, esto es lo que exige que se tenga control sobre la calidad, el nivel y el sistema esté funcionando correctamente. Esta tecnología, eh, una de las principales cambios también es que los motores tienen que trabajar con un aceite bajo en ceniza o LA, como se conoce sus siglas en inglés, low ash, y es básicamente porque en el proceso de combustión, esa ceniza, ese combustible, lo que hace es que llevan cierto aceite, ¿verdad? Ese hidrocarburo. Y si ese aceite va pasando por el primer filtro, el KDPF, lo que va haciendo es, cuando él se queme ese hidrocarburo, se vaya acumulando ceniza y va tapando ese filtro, pero esa ceniza es de la propiedad de este aceite. Por eso es que es recomendable que se tenga un aceite bajo en ceniza para estos motores diésel para eh, que la vida útil del sistema o el tiempo de cambio o de limpieza del KDPF o el filtro que tiene las partículas, esa ceniza no provengan de este aceite, sino del proceso de la combustión. Entonces, básicamente, por eso es que se utiliza aceite bajo en ceniza en todo este proceso de los motores con tecnología Tier 4 Final o Stage Final. Hablando un poquito del combustible, la tecnología menciona que para que un motor trabaje óptimas condiciones con el combustible, el combustible tiene que tener 15 partículas por millón de azufre o menor. Ecopetrol eh, nos menciona en los papeles, dice que tu combustible tiene entre 10 y 5 partículas por millón de azufre en el combustible. Hicimos una prueba desde Comaxu, Colombia, en diferentes ciudades del país tomándole muestras de combustible y lo que dice Ecopetrol versus lo que nosotros pudimos ver en los laboratorios concuerda. Si podemos ver, la ley dice 15 partículas por millón y todas las pruebas que hicimos están entre 10 partículas por millón por debajo. Entonces, el combustible, hay que tener en cuenta que esto son urbanas y en las operaciones. Que por eso es fundamental en las operaciones rurales. Hay que tener mucho control de combustible para que no sea mezclado y al final no afecte no afecte la calidad de ese combustible. Algo nuevo que traen todos los equipos con esta tecnología es un sistema Contra. Lo que conocen Contra es Komatsu Tracking, una plataforma, una herramienta que viene con nuestros equipos, tiene cero costo y va desde la 1 hora hasta vitalicio, hasta que la vida útil de la máquina, y ya se agregó mucha información que
el dueño, nosotros, la fábrica, podemos controlar el equipo y mirar cómo ha sido el trabajo de esta máquina. Por ejemplo, una de las funciones que vienen con esta máquina es, digámoslo así, este Auto Idle System Stop. ¿Qué se requiere este? Cuando tiene mucho tiempo la máquina en ralentí, va a venir con un sistema de apagado automático. A veces mucho el ralentí y los operadores dejan las máquinas encendidas o se les olvida por la operación y comienza a consumir combustible, el ralentí es alto. Aquí nosotros, los propietarios, pueden realizar un seteo entre 5 a 60 minutos, el tiempo cuánto tienen que sus máquinas duren encendidas en tiempo en ralentí. Ya, hay que cumplir ciertas condiciones para que se apague la máquina, pero esto lo que va a estar haciendo es evitar ese tiempo en ralentí. Entonces, una de las principales funciones que vienen en este sistema es esta. Vamos a tener sistema de apagado automático del equipo cuando la máquina dure en ralentí. Otra de las funcionalidades que tiene o las ventajas es que toda máquina viene con ventilador electrohidráulico. Ya no va a existir más el mando directo que va a depender de las RPM del motor, sino va a ser controlado dependiendo de las temperaturas, ya sea de la admisión, hidráulico, refrigerante, etcétera, dependiendo del modelo de equipo. En todos los modelos de equipo vamos a tener un monitor armonizado o que sea de fácil de uso tanto de la parte de operacionales como la parte de mantenimiento, donde vamos a encontrar otros componentes. Por ejemplo, ya nos va a indicar nivel de combustible y nos va a indicar el nivel del DEF o el AdBlue que tiene su máquina. Va a aparecer mensaje, le va diciendo cuánto tiempo restante le quedan, por ejemplo, a ese AdBlue o SB para que se haga otra vez el rellenado. Vamos a poder monitorear de contras cómo está trabajando el equipo y cómo está haciendo la saturación de ese filtro KDPF. Aquí el hollín, aquí nosotros podemos ver de contra cómo se está saturando y podemos anticiparnos, hacer una limpieza al filtro y mucho más que eso, mirar qué está sucediendo si el filtro se está saturando prematuramente, mirar cuál es el proceso que no se está cumpliendo para que este filtro no esté durando las horas que son. Entonces, vamos a ver el nivel de hollín, el nivel de DEF, vamos a poder apagar la máquina, vamos a poder controlar el tiempo ralentí que dure nuestros equipos, como muchas cosas más que vamos a ver con este sistema Control Plus. Nivel 5. Aquí, un poquito un layado. Este es el KDPF que hablábamos, aquí están los filtros DOC y CSF, que son los filtros donde se retiene el material particulado. Y aquí está donde se descompone el NOx o el SCR. Y aquí, como podrán ver, vamos a tener 5 controladores o microcontroladores más. Un controlador, que aquí hay un sensor de NOx que está viendo una vez salgan del turbo los gases escape, que está viendo la condición en que sale esa cantidad de NOx y la va a comparar con otro controlador que está en la salida cuando va hacia la atmósfera y va a ver cómo entraron por este proceso y al final cómo salieron. Entonces, la forma más rápida y ágil de garantizar que nuestros equipos estén cumpliendo con la normatividad. Vamos a tener sensores de NOx, vamos a tener sensores de temperatura en la entrada, intermedio y en la salida, para ver cómo ha sido la temperatura por todo este proceso, donde comienzan las regeneraciones, puede entrar 200, aquí 300 y acá hasta 700 grados puede llegar acá cuando se haga ese proceso de regeneración. Y vamos a tener sensores de temperatura en el SCR para ver cómo está la temperatura en este sistema y un sensor de amoníaco que está midiendo la cantidad de amoníaco que está pasando para saber si inyectar más AdBlue o de y es algo más específico. Entonces, vamos a tener 5 controladores y vamos a tener mucha tecnología y sensórica en nuestro equipo y todo esto está comunicado por una red CAN que al final va a un controlador de motor. Entonces, como ven los equipos, son muy electrónicos. El tanque AdBlue, este sensor tiene una particularidad que puede ver la calidad del DEF, si no tiene 32.5 la URIA, la cantidad de nivel y la temperatura la podemos monitorear también directamente y todo esto puede ser visualizado desde el monitor del equipo. Un poquito aquí de los sensores, todos los sensores que incluyen esta nueva normatividad. Vamos a tener temperatura del aire de admisión MAP,
y flujo. Ahora vamos a tener en la entrada donde van los filtros de aire un sensor que mira el flujo y mira la temperatura de admisión que está entrando, que no se tenía con la tecnología antigua. Vamos a tener sensores de NOx, sensores de amoníaco, vamos a poder mirar las RPM del turbo, la apertura del VGT, cómo está funcionando, todos los sensores de temperatura. Vamos a hacer pruebas de metrificación para ver cómo se está haciendo ese proceso. Cuando se elimina el no, se está haciendo de la mejor manera. Vamos a hacer regeneraciones por servicio para mirar si podemos reducir esa cantidad de hollín que nos está avisando los sensores de temperatura, los sensores de presión diferencial del KDPF, como muchos más. Vienen otros alternadores de más amperaje por todos los sensores que se incluyen en la máquina, de mínimo de 90 amperios, y en ciertas máquinas vienen de 140 amperios. Unos ejemplos que queremos mostrar, estos son los microcontroladores, que vamos a tener 5 hoy día. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un microcontrolador que solamente está sensando la salida del NOx o esos gases contaminantes cuando sale del turbo. Aquí podemos ver los de la temperatura. En este podemos mirar los del sensor de amoníaco, que son tipo lambda, y cada uno va a tener un controlador, un sensor. Al final todos ellos van comunicados por red CAN y se van al controlador de motores, se pueden visualizar desde el monitor. Y queremos cerrar este webinar, esta charla con ustedes, con esta reflexión, esta frase que dice que el control de emisiones en los motores diésel es parte de las medidas de mitigación para el cuidado de la atmósfera y la salud de las personas. Debemos internalizar que estas tecnologías aplicadas a los motores son para tener un mejor mundo, para entregar a las futuras generaciones. Muchas gracias por su atención. Voy a de compartir y voy a ver acá el chat un poco si hay preguntas que hayan realizado los participantes que estén conectados el día de hoy. Bueno, tenemos 3 preguntas que nos llegaron. Primero, voy a leerla aquí. Dice, ¿Komatsu Colombia ya tiene y está preparado para atender esta tecnología? Sí, la respuesta es sí. Desde Komatsu Colombia, como pueden ver, nuestras filiales en Estados Unidos, en Europa, tienen mucha experiencia. Ya hemos sido formados con toda esta tecnología y con toda la experiencia que ellos tienen. Nos han pasado toda esa información. Komatsu Colombia está preparado en temas de talleres, en temas de herramientas. Estamos entrenando a nuestro personal. Estamos haciendo estas actividades con nuestros clientes. Es una actividad, hoy una charla familiarizando con esta tecnología, pues estamos haciendo entrenamientos avanzados. Estamos teniendo un stock de repuestos. Entonces, Komatsu Colombia se está preparando desde ya, desde mucho antes, y trabajando de la mano con nuestra holding, que es FHCA, que es el Komatsu Holding Sudamérica. Como Chile también ellos entraron con esta regulación, entonces estamos trabajando de la mano con ayuda de las diferentes fábricas respondiendo a esta tecnología. No sé, Joao, yo creo que Joao de pronto es gerente de Afermar que nos puede también reforzar esta pregunta. Sí, gracias. Gracias, William, por tu explicación, a todas las personas que nos acompañan hoy. Bueno, esta pregunta es muy importante porque digamos que es una de las que siempre nos hace. Claro que si nosotros en Comaxu, digamos que enfocamos y desarrollamos 4 aspectos importantes con esta tecnología. El primero, pues la preparación, toda la gestión que se hizo, el control eficiente de las acciones enfocadas al cambio en la normativa. Y en lo que concierne a nuestro plan, esto implica no solo que los productos y servicios, sino también a ustedes, nuestros clientes, se sientan soportados mediante entrenamiento, repuestos y la adquisición de herramientas específicas para el diagnóstico de los motores. Hemos tenido entrenamientos de certificación en Estados Unidos de estos motores para el área de Product Support. Y ellos a su vez pues se han encargado de capacitar a todos los técnicos, a la fuerza comercial y a la fuerza también de venta de repuestos. En el tema de los repuestos pues ya se está coordinando y está en proceso meticulosamente con el área
con las áreas que les mencionaba, la adquisición de los repuestos para soportar esta tecnología. Ya tenemos un inventario robusto para soportarlos, además de un tema importante y es el tema de los proveedores para los filtros que mencionaba William, los de. Y lo último es el tema comercial. Digamos que, como ya les mencioné, el entrenamiento para nuestros asesores, en el cual se están capacitando en operaciones y mantenimiento de estos equipos, desarrollando una estrategia de soporte al producto para soportar a nuestros clientes. Digamos que eso como para complementar tu información, William, y no sin antes mencionar, obviamente, la capacidad instalada de Comaxo en las ciudades principales de Colombia, con talleres de servicio, personal técnico y bodegas de repuestos para soportar a los clientes. Gracias, Joao. Segunda, Colombia está preparada con la calidad de combustible para esta tecnología. Creo que la respondo yo. La última creo que es Mauro Ramírez, nuestro gerente comercial. Sí, como pudieron ver, eh, todo motor, no solamente Komatsu, sino de las diferentes marcas. Nuestras marcas aliadas nos dicen que un combustible óptimo para que trabaje bien esta tecnología son 15 partículas por millón bajo en sulfuro o ultra bajo en sulfuro. Ecopetrol, eh, en papeles, vemos que nada, mencionan que está entre 10 y 5 partículas por millón, y el estudio que realizamos a nivel nacional, y hemos hecho algunos estudios con ciertos clientes que nos llaman o nos piden esta asesoría con el fin de mirar si ese combustible cumple y si, o sea, el combustible que se tiene hoy día y que las pruebas que hemos realizado está aún más por debajo de lo que dice la norma, está por entre 10 y 5. Hay que tener en cuenta que en ciertas zonas rurales donde el combustible no es de fácil, no se puede conseguir fácilmente, donde se hacen ciertas mezclas que no es la apropiada, es ahí donde podemos tener los problemas. Pero si tomamos el combustible de las estaciones de servicio que utilizan ciertos clientes de nosotros en las diferentes operaciones mineras, digamos Puerto Libertador, de las minas, el combustible está cumpliendo el combustible colombiano. Entonces, ahí respondiendo un poco esa consulta. Y la última dice, estos equipos ya están disponibles en el país. Yo creo que ahí le doy la palabra a Mauricio Ramírez como agente comercial que dar- nos puede responder esta consulta. Mauro. Gracias, William. Entonces, para comentarles pues al respecto, ya tenemos equipos ordenados para clientes. Las primeras entregas de equipos Tier 4 se estarán dando entre los meses de marzo y abril del 2025. Y pues ya se han puesto algunas órdenes también de equipos en diferentes referencias que van a surtir como la labor de equipo demo para poder hacer pruebas en el país. Adicional a esto, pues les quiero comentar, nosotros como Komatsu Colombia, lo que hicimos para prepararnos a esta normativa fue traer un inventario muy importante de equipos de la normativa anterior, o pues lo que llamamos Tier 3. Y esos equipos pues nos han ayudado a poder tener disponibilidad de equipos hasta que empiecen a llegar estas nuevas tecnologías al país. Entonces, resumiendo un poco, ya se ordenaron equipos. La primera entrega a cliente final la estaremos haciendo más o menos para el mes de marzo o más tardar abril del 2025, y en el mientras tanto tenemos equipos en inventario de la tecnología anterior. Gracias, Mauricio. Ahí también invito a las personas que tengan alguna duda, comentario, que nos las dejen en el chat y nosotros se las vamos respondiendo. En el mismo link que tienen pueden ir haciendo las consultas y nosotros las respondemos o los contactamos de ser necesario. Entonces, no siendo más, es un placer haberlo tenido aquí como oyentes. Y recuerden que con Mazo Colombia somos una sola familia, estamos trabajando de la mano con nuestros clientes para ayudarlos con esta nueva tecnología que es un buen desafío, pero sé que en conjunto vamos a salir adelante. Vale, muchas gracias. Gracias a todos.